Hola chicos, ¿cómo va? Nuevamente estamos con los videitos que les grabo para que les sea más fácil hasta que empecemos a ir a la escuela nuevamente. Esperemos que en septiembre finalmente podamos asistir presencialmente. Mientras tanto, seguimos con la modalidad virtual. Estábamos con la guía en la guía anterior, mejor dicho, habíamos visto suma, resta, multiplicación y división de decimales, de números racionales en su forma fraccionaria y en su expresión decimal exacta. Bueno, ahora habíamos visto las 4 operaciones de las dos maneras. Ahora vamos a terminar de ver las operaciones, la potenciación y radicación de los números racionales, ya sea en su forma fraccionaria como en su forma decimal. Arrancamos con la potenciación de las dos operaciones. Hoy vamos a empezar a ver potenciación. Fíjense, esta es la nueva guía. Me estoy guiando por esto. Fíjense que acá les habla de que, que Tomás cumplía años, después soplar las velas, sus amigos comieron la mitad de la torta, o sea, esta es la parte que comieron de la torta completa, entonces les quedó la mitad, un medio se expresa la mitad. Después llegaron los tíos, comieron la mitad de lo que había quedado, o sea, esto ya no está más. De lo que quedó, que era todo esto, comieron la mitad. Y la mitad de la mitad, ustedes ya saben que multiplicamos un medio por un medio, eso es un cuarto. Comieron esta parte, o sea, de la mitad comieron la mitad, y esta otra mitad es lo que quedó. La mitad de la mitad es un cuarto, como ya lo habíamos visto. Después vinieron dos amigos, se volvieron a servir y comieron la mitad de lo que había quedado, o sea, había quedado una cuarta parte, digamos. Y la mitad de la cuarta parte de lo que había quedado de la torta completa, la mitad de la mitad, nuevamente lo cortamos y queda este pedacito. Fíjense que cuántos de estos pedacitos hay en el total de la torta. 2, si los dividimos en partes exactamente iguales, ¿no? 3, 4, 5, 6, 8. 8 octavos es 1. 1 que es la torta completa. Entonces esta es la octava parte. Fíjense cómo podemos expresar la parte que sobró de la torta. Un medio de la mitad de la mitad de la mitad. O sea, la mitad de la mitad era un cuarto de la torta, ¿se acuerdan? Y la mitad es multiplicar nuevamente por un medio. Un medio que se multiplica por sí mismo 3 veces es lo mismo que escribir un medio al cubo. Ustedes ya saben que por definición de potenciación, este número se le llama base, el chiquito acá arriba es el exponente, y todos sabemos que el exponente indica la cantidad de veces que se debe multiplicar por sí mismo la base. En este caso, un medio por un medio por un medio. Y esto da un octavo, que lo podemos corroborar perfectamente con el ejemplo de la torta. El resultado se le llama resultado o potencia. Podemos decir ahora que toda multiplicación de factores iguales se puede escribir como una potencia. Y acá está lo que les acabo de decir, que el exponente indica la cantidad de veces que la base se debe tomar como factor. Ahora vamos a ver por qué. Vieron que ustedes ya con números enteros ya hemos estado trabajando el cuadrado y el cubo de un número. La potencia 2 se le llama cuadrado, la potencia 3 se le llama cubo. Entonces, la medida. Fíjense acá en este cuadrado. ¿Por qué esos nombres? Tienen que ver mucho con la geometría. Fíjense que este cuadrado grande está formado por 4 cuadraditos unidad. Hay 4 de estos que me forman el grande. La medida, vamos a ver qué dice acá, que la medida del lado del cuadrado rojo, este cuadrado que ustedes lo ven negro, es rojo originalmente. La medida del lado es la mitad del lado mayor. ¿Ven? Este es el lado mayor, exactamente mide la mitad. Observen que el área del cuadrado rojo se multiplica
lado por lado y obtengo la medida de esta área. O sea que es 1/2 por 1/2. Pero 1/2 por 1/2 es 1/2 elevado al cuadrado. Así calculo el área, todo lo que mide este cuadradito rojo. 1/2 por 1/2. ¿Cuánto es? Ya sabemos que la multiplicación se multiplica derecho, es 1/4. Fíjense que para elevar a la potencia 2, en este caso, el exponente indica que tengo que elevar al cuadrado, en este caso, el numerador y el denominador de la fracción. ¿Ven? Es 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1/4. Lo mismo que pasa acá. Ese 3, elevo 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8. Si no tengo ganas de multiplicar por sí mismo tantas veces. ¿Ven? Entonces, para hallar el cuadrado de una fracción, elevamos al cuadrado el numerador y el denominador. Entonces ya vemos que la palabra cuadrado de una potencia tiene que ver con el área del cuadrado. Bien, y tenemos el cubo de un número fraccionario. Cubo, ¿de dónde viene también? ¿Por qué la potencia 3 es cubo? Porque fíjense, nuevamente vamos a tomar un cubito ahora, que acá en la figura, como es un cuadrado, hablamos de área, que se calcula lado por lado. Pero para calcular el cubo, ya estoy agregando otra dimensión, para calcular el volumen, ya no hablamos de área, sino es volumen, es la medida del largo por el ancho por el alto. O sea, el lado por el lado por el lado. Como todos miden lo mismo por ser un cubo, tengo que multiplicar por sí mismo 3 veces la medida del lado. Acá multipliqué por sí mismo 2 veces porque era área. Acá es volumen, entonces tengo que multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Y cuánto mide el lado de este cubito? Y bueno, si miramos el cubo grande, fíjense que el lado, la arista se le llama ahora, en el caso de los cuerpos, ya no le llamamos lado sino arista, mide la mitad de lo que mide esta otra arista, la grande. Entonces, es 1/2 por 1/2 por 1/2 y de esta manera vamos a obtener el volumen del cubo, que lo puedo escribir como 1/2 al cubo. Y ya sabemos que se eleva al cubo tanto el numerador como el denominador. O sea que en total esto me da de resultado que el volumen de este cubito es 1/8, la octava parte del volumen de este cubo grandote. Fíjense que entran 8 de estos cubitos. Acá, redondeando, el área de este cuadrado era la cuarta parte, el resultado del área grande. ¿Por qué la cuarta parte? Y entran 4 veces estos cuadraditos. De ahí el nombre de cuadrado y cubo. Fíjense que acá les dice que recuerden que los números enteros y los fraccionarios forman el conjunto de los números racionales y que las propiedades de la potenciación de los números racionales son las mismas que han visto para números enteros. En ese sentido, no van a tener problema, ¿está? Porque son las mismas propiedades. Finalmente, acá les dice que para hallar el cubo de una fracción se eleva al cubo, recuerden que el cubo potencia 3, tanto el numerador como el denominador de la fracción. Bueno, en este cuadrito, ¿qué nos dice? Que se opera de la misma forma que en naturales, valen las mismas propiedades. Cuando la base es una fracción, se pone entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pongo el paréntesis, este cuadrado vale solamente para el numerador, no vale para el denominador. Si yo quiero elevar al cuadrado esta fracción, tengo que poner sí o sí el paréntesis. Entonces este cuadrado me indica que multiplico por sí mismo la base. 3 décimos por 3 décimos, que es 9 cienavos. Y fíjense que ya hemos visto que los racionales están formados, se pueden expresar en forma fraccionaria o decimal. Forma fraccionaria lo vimos. ¿Y cómo sería en forma decimal? Y bueno, haciendo la división, 3 dividido 10, esto repásenlo de la guía anterior, eso da 0,3.
0 enteros, 3 décimos. ¿Y cuánto es 0,3 al cuadrado? 3 décimos al cuadrado. De nuevo, el cuadrado me indica que la base se multiplica por sí mismo 2 veces. 0,3 por 0,3. Si hacen esta multiplicación, esto les va a dar, recuerden que se multiplica como si fueran números enteros y después para ver dónde va la coma, hay 2 decimales. En el resultado final tenían que quedarle 2 decimales. Me da de resultado 9 centésimos, ¿sí? A ver, veamos otra fracción. Obviamente que 9 dividido 100 es 0,09. Recuerden que las fracciones decimales hay tantos ceros como lugares decimales. Eso recuérdenlo. Si yo quería pasar esta expresión decimal a fracción, tenía que poner como numerador el 9 en este caso y como denominador el 1 seguido de tantos ceros como lugares decimales había. Ven que en ambos casos me da el mismo número, nada más que uno está expresado como fracción y el otro está expresado como decimal exacto. Fíjense qué pasa con el 2/5 elevado al cubo. 2 dividido 5, hagan la cuenta, esto les da 0,4, que se lee 4 décimos. ¿Y cuánto es 0,4 al cubo? De nuevo, este cubo me indica que la base la multiplico por sí mismo 3 veces. Si ustedes hacen 0,4 por 0,4 y al resultado lo vuelven a multiplicar por 0,4, les va a dar 0,064 o, hablando bien, 64 milésimos porque hay 3 decimales. Ustedes dirán, profe, pero no da lo mismo acá. Si esto lo paso a fracción, me queda 64 sobre 1000. Y acá quedó 8 sobre 125 avos. Pero si ustedes simplifican 64 milésimos, simplifiquen numerador y denominador por 8, les queda 8 sobre 125. Y si hacen 8 dividido 125, les va a dar 0,064. Como verán, da lo mismo. Ahora, hay una reglita práctica si no tengo ganas de sacar esta cuenta, ¿sí? De multiplicar por sí mismo tantas veces. Miren, yo digo, acá está explicado. Yo tomo el número como si fuera entero. Yo tengo que resolver 0,3 al cuadrado. Digo, bueno, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9. Bien, entonces yo digo, ¿cuántos decimales tengo? Tengo un decimal. Multiplico la cantidad de decimales por el exponente. 1 por 2 es 2. Ese 2 me indica la cantidad de cifras decimales que tiene el resultado. ¿Ven? Repito, tienen que sacar la cuenta 0,3 al cuadrado. Entonces, tomo el número como si fuera entero. 3 al cuadrado vale 9. Hay una cifra decimal, la multiplico por el exponente. 1 por 2, 2 cifras decimales. ¿Dónde van esas 2 cifras decimales? En el resultado. Miren este ejemplo acá. Tengo que hacer 0,4 al cubo. Entonces digo, ¿cuánto es 4 al cubo? 4 al cubo es 64. Bien, ¿cuántos lugares decimales tengo? 1. Bueno, 1 por 3, que es el exponente, 3 decimales va a tener el resultado. Les voy a... Esa es una reglita que si me la acuerdo bien y si no me la acuerdo, otra opción que tenemos es multiplicar por sí mismo tantas veces como sea necesario. Ya lo vamos a practicar bien con los ejercicios. Acá hay ejercicios que van a tener que hacer a medida que se los voy pidiendo. Elevar al cuadrado, recuerden numerador y denominador. Acá, lo que está en fracción, resuélvanlo como fracción. Y lo que está en decimal, resuélvanlo como decimal. Así practican un poco de las dos formas. Acá tienen que hacer 0,8 por 0,8. O si no, dicen 8 al cuadrado es 64. Hay un decimal, 1 por 2, 2 decimales va a tener el resultado. Completan 0,64.
Bueno, acá tienen varios de estos ejemplos para resolver. En este dice hacer de profe, hay que revisar si lo que completó Julie, una chica, en cada cuadrito es correcto. O sea, ustedes tienen que decir si esto está bien. Y si para ustedes esto está mal, tienen que decir cuál es el error. En este ejercicio hay 3 chicas, Abril, Mica es la del medio y Valentín, 3 chicos acá. Tienen que expresar mediante una potencia qué fracción de cada torta se sirvió. Ella dice que Paula le convidó con la mitad de la mitad. Ustedes tienen que sacar cuánto es la mitad de la mitad y decir qué parte de la torta de vainilla le tocó. Ella le tocó una torta de ricota, de las 4 porciones iguales. Bueno, fíjense qué parte le tocó. Y a Valentín me parece que le dieron menos, fíjense, le dieron 1/3 de la tercera parte del tercio de la torta de chocolate. 1/3 y la tercera parte es lo mismo, 1/3 de 1/3 de 1/3. Fíjense qué parte le tocó a Valentín. Simplemente es escribir una fracción. A Abril le tocó tanto, a Mica tanto y a Valentín le tocó otro tanto. Finalmente vamos a recordar bueno, acá las propiedades, pero antes de las propiedades quiero ver la regla de signos. Miren, el único caso en que la potenciación era negativa, acuérdense con los números enteros, era cuando la base era negativa y el exponente impar. Fíjense, menos 0,2 al cubo es menos 0,2 por menos 0,2 por menos 0,2. Este es el resultado negativo. Aparte hay 3 signos negativos en la multiplicación, ya saben que cuando hay 3 signos negativos, como el 3 es impar, el resultado es negativo. Si aplico la reglita, digo tengo un lugar decimal, 1 por 3, 3 decimales tiene que tener el resultado y 2 al cubo es 8. ¿Ven? Les dice que toda potencia de exponente impar y base distinta de 0 tiene el mismo signo que la base. Si este 0,2 hubiese sido positivo, me daba positivo. Miren acá, este es positivo. ¿Ven? Cuando el exponente es impar, si la base es negativa, el resultado es negativo. Si la base es positiva, el resultado es positivo. Esto es 2/3 por 2/3 por 2/3, 5 veces. Si no tienen ganas de escribir esto, dicen 2 a la quinta es 32. 3 a la quinta es 2,43. Y el resultado es 32,243 avos. Este otro caso es cuando la base negativa y el exponente par. Es positivo siempre el resultado. Negativo, par, positivo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por sí mismo 2 veces y menos por menos es más. Fíjense que acá es negativa y acá es positiva, pero en ambos casos da positiva. Miren, acá hay que hacer 0,3 por 0,3 4 veces. 3 a la cuarta es 81. ¿Cuántos decimales hay? 1. 1 por 4 es 4. 4 decimales tiene el resultado. Y si no, compruébenlo haciendo 0,3 por 0,3. Al resultado lo multiplican por otro 0,3 y al resultado por otro 0,3. Bien, entonces recuerden de hacer las cuentas ustedes y después corroborarlo con la calculadora, pero no hagan trampa. Tienen que saber operar con los decimales. Después, ¿qué tenemos acá? Para elevar una fracción a un exponente, bueno, acá les vuelvo a decir que se eleva el numerador y el denominador directamente, ya no multiplicamos por sí mismo. Tengo que resolver 2/3 elevado a la quinta, hago 2 a la quinta, que es 32, y 3 a la quinta, que es 243. Es lo mismo que está explicado acá, directamente. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, y 2 al cuadrado es 4. Bien, esas son las reglas de los signos, entonces vuelvo a repetir que el único caso en que da negativa es cuando es negativa la base, impar el exponente. En los demás casos da positivo. Vamos a llegar hasta acá, esta potencia con exponente entero negativo, por ahora, y vamos a ver estas propiedades, porque todas las propiedades que hemos visto al estudiar las potencias de un número entero se cumplen para los números racionales.
Entonces, para realizar los cálculos con potencias de base racional, aplicamos las mismas propiedades. ¿Cuáles eran esas propiedades? ¿Sí? Bueno, teníamos que multiplicación de la misma base, se ponía la misma base y se sumaban los exponentes. En la división se ponía la misma base y se restaban los exponentes. Y en potencia de potencia se multiplicaban. Acá yo no les puse un ejemplo, pero miren, ya que tenemos el video, yo se los preparé acá. Miren, acá tienen una multiplicación de la misma base. La base es -1/2 por -1/2. Entonces, ¿qué hago? Pongo la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 1 es 3. Y -1/2 elevado al cubo, sabemos que negativo impar da negativo. 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8. Da -1/8. En la división de la misma base se pone la misma base, 2/3, y se restan los exponentes. 8 menos 6 es 2. Y 2/3 elevado al cuadrado es 4/9. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y finalmente, potencia de potencia, se multiplican los exponentes y se pone la misma base. Me queda 1/2 elevado a la sexta, 1 a la sexta es 1 y 2 a la sexta es 64. Queda 1/64. Ven que son las mismas propiedades. Entonces, cuando tienen la misma base y están multiplicando, se suman los exponentes. Cuando tienen las potencias la misma base, está dividiendo, se restan los exponentes. Y potencia de potencia se multiplican. Si quieren estos ejemplos, los copian en la guía, lo copian ahí para que les quede un ejemplo de cada cosa. ¿Está? Bueno, hay mucho para practicar y enseguidita vemos las potencias con exponente entero negativo, cómo las vamos a trabajar. Por ahora, vayan practicando esto y nos vemos enseguida con la continuación de este otro video. Chao, chao.